Bueno, un saludo muy especial para quienes nos ven a través de estos videos que hemos venido desarrollando, pues con el único propósito de poder llegar a cada uno de ustedes con el estudio de estas diferentes emociones negativas que pueden llegar a afectar pues nuestra relación con el Señor. Para esta oportunidad pues nos vamos a estar centrando en el dominio de la irritabilidad. Y vamos a estar considerando entonces allí pues lo que es la protesta del corazón hacia la reverencia. El contexto que hemos venido analizando a lo largo de estos días pues es Tito capítulo 2 desde el versículo 3 hasta el 5, donde dice el Señor claramente allí acerca de la mujer anciana, que espera de ella pues que tenga un porte reverente, que pueda tener una conducta apropiada, donde pueda dominar ella pues sus propias emociones y demás, autogobernarse. Nuestro pasaje central como tal es Primera de Corintios capítulo 13 versículo 5, donde allí dice la escritura que el amor pues no hace nada indebido, no busca lo suyo y principalmente pues no se irrita, ¿sí? No se irrita y no guarda rencor. Ahora, para poder entrar en materia pues tenemos que definir la irritabilidad y no definirla como un simple temperamento, sino más bien como una protesta del alma contra la providencia de Dios. En el griego bíblico, por ejemplo, se relaciona con ser fácilmente provocado, ¿sí? Cuando una persona es fácilmente provocada, que se irrita fácilmente, pues es carente como tal de ese autocontrol, de ese dominio propio, de ese ser dueño de sí mismo, como lo describe tal cual pues Tito capítulo 2 desde el versículo 3 al 5. La mujer que desea convertirse como tal en esa mujer con porte reverente, pues debe de entender que la irritabilidad no puede ser algo constante en su vida, no puede ser parte como tal de su comportamiento, ya que esto es una antítesis, o sea, es el lado opuesto como tal a esa reverencia y a esa demanda de ser dueña de sí misma que expresa la palabra del Señor. Para esto es importante que cada una de ustedes pues entienda perfectamente la fuente, cuál es la fuente de esa irritabilidad. Y aquí viene entonces un primer ídolo que destaca pues a lo largo de nuestras vidas, y es el ídolo de la comodidad, ¿sí? La irritabilidad pues es el humo que indica un incendio de ¿qué? De idolatría en el altar del corazón, y siempre nace de un deseo bloqueado. Por ejemplo, si el ruido te irrita, pues el ídolo entonces es la tranquilidad. Si el cambio de planes, por ejemplo, nos irrita, pues el ídolo es el control. Y si la imperfección ajena te irrita, pues el ídolo como tal es la superioridad moral, ¿sí? Así que cada uno de nosotros pues debe de analizar perfectamente qué es lo que está pasando en sus corazones con relación a estos principios. Tranquilidad, si está de pronto en mi corazón como un ídolo, control o superioridad moral. Y otras más que podemos nosotros ir enlistando aquí. Necesario, importante para cada una de ustedes, pues que haga un análisis profundo, exhaustivo, de qué es lo que realmente le produce irritabilidad, ¿sí? Puedes llegar a ser, por ejemplo, conducta incorrecta de parte de la pareja o de parte de los hijos. Y esto es necesario que nosotros pues lo podamos ir entendiendo para que de esta manera identifiquemos qué es lo que produce en nosotros ese cambio como tal en nuestro ánimo. Para esto entonces, después de haber discernido la fuente, tenemos que empezar a trabajar en ejercitarnos en el dominio propio, ¿sí? Y este es el fruto de una mujer con porte reverente, de una mujer que sabe gobernarse a sí mismo, que tiene dominio propio. Ahora, ese dominio propio pues no es represión, sino la capacidad de poseer la mente renovada, y ojo con esto acá, para poder gobernar ¿qué? Para poder gobernar la emoción. Para la mujer de Tito 2, pues esto significa que su porte reverente no depende de que su entorno esté en orden, sino principalmente que su corazón esté sujeto ¿a quién? Sino que su corazón esté sujeto a Cristo. Y aquí vemos entonces unos pasos para el dominio propio en el momento crítico. Algo necesario, como tal, que debemos nosotros de empezar a entender es cambiar el lenguaje, la manera en cómo nosotros nos estamos comunicando hacia el interior, ¿sí? Por ejemplo, no digas estoy estresada,
sino más bien estoy siendo tentada a la idolatría de mi agenda, ¿sí? Y esto pues obviamente te va a llevar a caer en razón, a ser consciente en el instante mismo donde la emoción va a tener su inicio. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a identificar claramente qué es lo que produce la irritabilidad, ¿sí? Y cuál es el resultado de la misma. Cambios de humor, contestaciones inadecuadas, malos pensamientos, ¿sí? O malos comportamientos, malos gestos que pueden llevar o provocar en mí pues un rompimiento como tal de esa santidad que he estado desarrollando pues a lo largo del día. Así que es importante la manera en cómo nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos, ¿sí? Y principalmente ustedes, mujeres, que quieren o tienen ese deseo en su corazón de poder ser mujeres sabias, mujeres ancianas, que sepan direccionar y ayudar a otras para poder lograr alcanzar esa madurez y enfrentarse a los problemas del día a día. Necesario entonces que digas claramente el nombre como tal de esa tentación en la cual estás cayendo, ¿sí? Para que sepas identificarla y no que estés toda hora pues programando tu cerebro para que esté en una constante de irritabilidad pues por cualquier cosa. Después de que hayas identificado perfectamente, ¿sí?, la situación que se te está presentando, lo que te está produciendo la irritabilidad, pues hay que irnos hacia la sumisión de parte de Dios, ¿sí? O sea, nosotros sometidos a Dios. Reconocer que la interrupción no es un estorbo, sino que puede llegar a convertirse en un instrumento de Dios para probar ¿qué? Para probar nuestra santidad. A veces, en algunas conversaciones he dicho que las dificultades de la vida están forjando en nosotros el carácter, la capacidad de autodominarnos, la capacidad de nosotros regularnos emocionalmente para que así cada vez más podamos mostrar nosotros ante el mundo el carácter único de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego viene entonces como tercer punto la respuesta bondadosa. La mujer de Dios pues decide hablar con la ley de ¿qué? Con la ley de clemencia, como bien enseña pues la palabra de Dios en Proverbios capítulo 31 en el versículo 26, ¿sí? Donde allí pues el Espíritu Santo nos dice lo siguiente, y quiero que me acompañen cada una de ustedes con sus Biblias para que vayamos a esta cita bíblica y podamos considerar entonces allí lo que el Señor tiene para decirnos con relación a este punto. Proverbios capítulo 31 versículo 26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Incluso cuando los sentidos nuestros pues gritan o claman, ¿sí?, por conflicto. Nosotros tenemos que aprender entonces a autorregularnos en esas emociones para evitar caer en las dificultades de la irritabilidad. Luego viene lo que es la oración interna. Este es el silogismo de gracia en el caos, por ejemplo, del hogar. Y para poder combatir pensamientos intrusivos en medio de ese caos que pueden estar enfrentando ustedes en el diario vivir, por ejemplo, niños gritando, tareas acumuladas, cansancio, ¿sí? Debemos de aplicar pues una técnica de dialéctica interna llamada el silogismo de gracia. Esto es importante que cada una de ustedes lo anote en su cuaderno y lo pueda interiorizar cada vez más. Cuando sientan, por ejemplo, ese pensamiento que va a producir la irritabilidad, pues hay que detener ese discurso interno, ¿sí?, en el cual nos estamos programando nosotros neurolingüísticamente y diciendo que todo eso, pues lo único que produce en nosotros es un despertar de emociones inapropiadas, como lo vimos en la parte anterior, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que aprender a autorregularnos para no llegar a caer en esas situaciones que pueden afectar pues como tal nuestra relación con Dios. ¿Qué debemos de hacer entonces? Pues detener ese discurso interno, ¿sí?, que nos puede afectar como tal pues nuestra santidad delante de Dios. Entonces, importante cómo nos estamos hablando hacia lo interior. Premisa mayor, la verdad soberana. Mi hogar es el altar donde Dios me llama a ser ¿qué? Bondadosa y cuidadosa. Él es soberano sobre este momento. Esa debe de ser la premisa mayor. Entonces, ¿dónde se puede llegar a ejercitar la mujer? Pues en el hogar. Y ahí es donde Dios la está llamando, ¿sí?, para que aprenda la bondad y para que aprenda el cuidado que debe de tener, ¿sí?, y entender que Dios es el que tiene bajo gobierno
pues todas las situaciones, nada ocurre sin el permiso de Dios. La premisa menor, la realidad del caos, pues este desorden o ruido, pues no es un ataque hacia la persona suya, hacia la persona nuestra como tal. Es la condición de que de un mundo caído y pues es el escenario donde Dios me pide que yo deba trabajar día tras día hasta que logre encarnar a Cristo en mis pensamientos, palabras y acciones. Y como conclusión, pues viene una acción redentora. Por lo tanto, la respuesta será la calma y la firmeza amorosa, nunca el grito. Mi paz no depende del silencio en la casa, sino de quién, de mi obediencia, perdón, hacia la voluntad del Señor. Estas son realidades profundas que yo debo de empezar a entender para pues poder autorregularme, controlarme frente a ese sentimiento o emoción negativa que produce la irritabilidad. Refutando entonces el guión invisible, a menudo pues nos irritamos porque tenemos nosotros ya que un guión mental de cómo debería de ser de cómo debería ser nuestro día perfecto. Y cuando viene el caos o esas cosas inesperadas, pues todo eso rompe el guión. Y la mujer de Tito II pues debe de practicar la contrarréplica. Por ejemplo, existen las mentiras intrusivas que nosotros mismos nos declaramos, que nosotros mismos nos decimos, ¿sí? Algunas mujeres, por ejemplo, piensan, este caos me impide ser productiva y pues me quita la paz, ¿sí? ¿Cuál es la refutación? Pues es declarar internamente que esto es falso. Y atender este caos con amor es mi mayor productividad. Hoy este debería ser el lenguaje o las palabras que nosotros estemos diciéndonos hacia nosotros mismos. Mi paz entonces está guardada ¿en quién? En Cristo, no en una casa de revista, no en una casa perfecta. Como conclusión de esta lección, pues debemos de ser como tal lo que la palabra del Señor demanda de todos nosotros, en este caso mujeres cuidadosas de su casa. Y esto implica ante todo pues cuidar el clima espiritual del hogar. Una mujer que domina su irritabilidad mediante el silogismo de gracia se convierte pues en un faro de estabilidad y reverencia y puede llegar a enseñar a las más jóvenes que el carácter de Dios es más real que cualquier inconveniente cotidiano. Un ejercicio de evaluación pues es identificar cuál es el guión que más te está irritando cuando se rompe y pues empezar a escribir ese propio silogismo de gracia para esos momentos específicos que podemos nosotros estar teniendo en el día a día. Así entonces concluimos nosotros esta lección sobre la irritabilidad. Un abrazo fuerte, Dios las bendiga a todas.